Buenos días con todos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la obesidad y del sobrepeso. Empecemos por el concepto. La obesidad ya es considerada una enfermedad crónica. Es de origen multifactorial, prevenible, que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa. Se clasifica como normal entre 18.5 y 24.9 el índice de masa corporal, que se abrevia como IMC. Sobrepeso se considera a partir de 25 hasta 29.9, mientras que ya obesidad es a partir de 30. Y más de 40 ya es llamado obesidad mórbida o obesidad grado 3. Cabe recalcar que desde los 65 años de edad, sobrepeso no se considera desde los 25, sino desde 27.9. El índice de masa corporal se obtiene dividiendo lo que es el peso en kilos para la estatura en metros al cuadrado. Pero el índice de masa corporal no es un indicador muy bueno, es decir, no es totalmente acertado. ¿Por qué? Debido a que una persona puede tener índice de masa corporal 35, pero en su mayoría tener músculo, mientras que otra pesar lo mismo, pero tener más grasa. ¿Ya? Entonces, es importante, además del índice de masa corporal, ver cómo está la persona con su composición de grasa y especialmente en la parte abdominal, que es lo que más va a determinar el riesgo cardiovascular o riesgo metabólico. Entonces, las causas para la obesidad o el sobrepeso, primero son algunas, ¿no? Entonces, primero es el factor genético, siempre debe haber una predisposición genética de la familia de exceso de peso. Los factores hormonales también influyen, pero el estilo de vida es en lo que nos vamos más a enfocar. El estilo de vida se refiere, digamos, a una mala alimentación, a un desbalance energético de muchas calorías consumidas y pocas calorías gastadas. El sedentarismo, el estrés también influye, por como habíamos hablado la anterior semana, que esto puede ocasionar mayor hambre emocional, ¿no? Las horas de sueño también. Cuando se altera el patrón de sueño, también puede haber alteraciones hormonales y mayor acumulación de grasa. El exceso de carbohidratos simples y exceso de alimentos procesados o ultraprocesados. Pues esas básicamente son las causas principales. El tratamiento de la obesidad siempre se inicia con la base de la pirámide, que es primero la modificación del estilo de vida. No podemos hacer nada para cambiar nuestros genes, pero sí podemos hacer algo para cambiar nuestro estilo de vida. Alimentación, mejorar la alimentación y movernos más, hacer más actividad física, dejar el sedentarismo. La farmacoterapia, es decir, los medicamentos, ya se utilizan en casos en los que haya fracasado esto y que la obesidad esté causando muchos problemas de la salud. Y por último, la cirugía se recomienda en personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 35 con comorbilidades. Siempre es bueno acompañar el tratamiento de la obesidad también con un tratamiento psicológico. En muchos casos es necesario. La mayoría de casos lo es. Entonces, hay algo que les iba a indicar, por lo que les decía que el índice de masa corporal no es suficiente para saber el estado de nutrición de la persona, si es que está con obesidad, con exceso de grasa, es el contorno abdominal. Entonces, en mujeres es del punto de corte máximo 88, más de 88 centímetros ya se considera un riesgo cardiovascular, mientras que en hombres es más de 102 centímetros. Entonces esto, bueno, es un poco variable porque va a depender también de la estatura de la persona, ¿no? Entonces no vamos a poner el mismo contorno abdominal en una persona que mide 1,50 que en una persona que mide 1,70, 1,80, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Pero por lo general en estatura promedio latina es estos valores que determinan cuando hay mayor riesgo cardiovascular. Entonces, ¿por qué se toma en cuenta el contorno abdominal para esto? Es por este motivo, es porque la obesidad, la grasa visceral, produce un proceso inflamatorio, ya que el tejido adiposo que tenemos aquí en la grasa visceral secreta diversas sustancias, diversas hormonas que son relacionadas a la obesidad.
Las alteraciones hormonales pueden contribuir a la mantención de esta y también a un proceso inflamatorio. Por eso es que se dice que un individuo obeso es un individuo que está inflamado. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí las adipoquinas que se secretan aquí en el tejido graso, que son la mayoría de estas inflamatorias, excepto la única que no es inflamatoria y que es la única buena es la adiponectina, pero esa de hecho está disminuida en una persona con obesidad. Entonces, estas generan que se aumente el riesgo de la insulinoresistencia, aumentando el riesgo de la diabetes, ¿no? Entonces, de diabetes, de hipertensión, de algunas enfermedades metabólicas. Entonces, entre estas está más de la diabetes, también el cáncer, la presión arterial elevada, dislipidemia, colesterol elevado, úlceras, problemas de la espalda, lumbalgia, esterilidad, en fin, muchos factores, y eso sin mencionar lo que es los trastornos psicológicos o problemas psicológicos que también esta genera. Entonces, aquí también quiero mencionarles lo que es el síndrome metabólico, que el síndrome metabólico no es solo cuando una persona tiene obesidad, sino que ya es el conjunto ya de algunas características. Es ya cuando esta obesidad ya ha llevado a otras complicaciones. Entonces, el síndrome metabólico es ya tener estos factores que son, a más de la obesidad abdominal, glucosa elevada en ayunas o tener diabetes, presión arterial elevada o tener ya hipertensión, y la dislipidemia, que sería triglicéridos elevados, colesterol LDL alto y el HDL disminuido. Entonces, eso sería el síndrome metabólico y es el conjunto de todo eso. Entonces, cuando vamos a hablar de bajar de peso, hay que hablar de una meta realista. Hay que evitar hablar del peso ideal. Pues una persona que mide, por ejemplo, 1,50 y pesa 80 kilos, no le vamos a decir que debe bajar a 50, 55 kilos, no, sino que hay que fijarse en que debe ser una meta realista semanal, ¿no? Entonces, el objetivo inicial es la reducción siempre del 10% del peso corporal. Hay que considerar las patologías que están asociadas, la edad, no a toda edad es el mismo número de calorías, también el estado psicológico de la persona, y una pérdida saludable se recomienda que sea de medio kilo a 1 kilo de peso por semana. Dietas que hacen perder muy bruscamente el peso, hacen al final, provocan un efecto rebote y hacen que la persona después se frustre y ya no quiera seguir ninguna dieta estricta. Entonces, es importante esto que hay que hablar primero de los hábitos. Más importante que una dieta, primero son los hábitos. Entonces, debemos elegir 2 o 3 hábitos por vez. Entonces, por lo general aquí están los hábitos más comunes. Por ejemplo, consumo constante de gaseosas, mucho consumo de sal o alimentos procesados altos en sodio, picotear todo el día, comer muy rápido, saltarse las comidas, la poca actividad física, falta de fibra, falta de frutas y verduras, mucho estrés. Entonces, por ejemplo, primero hay que evaluar si la persona, qué hábitos tiene, qué hábitos malos tiene. Entonces, ¿cuáles hábitos malos tiene? Por ejemplo, si consume gaseosas en exceso y no hace actividad física, pero también tiene los otros hábitos malos, entonces podría empezar eligiendo los principales. Digamos, si consume gaseosas todos los días, bajemos a solamente una vez a la semana. Después, cada 15 días, después lo ideal sería ya dejar de consumir. Actividad física, empezar a sí mismo poco a poco, ponerse metas realistas de acuerdo a cada persona. Lo saludable es elegir 2 o 3 hábitos por vez, porque cuántas veces hemos visto que una persona elige todos los hábitos malos que tiene y quiere cambiar de golpe, no logra. Es muy difícil cambiar los hábitos de la noche a la mañana. Entonces, por semana, 2 o 3 hábitos por vez. La siguiente clase vamos a hablar acerca de una dietoterapia que es nutrición antiinflamatoria, específicamente para la obesidad. Entonces, recomendaciones nutricionales para personas que tienen sobrepeso, obesidad, especialmente tomando en cuenta que están con este proceso inflamatorio. Eso sería todo, entonces espero que les haya servido y no olviden hacer las preguntas, cualquier cosa. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.